Ok, hermano, vamos a continuar con la enseñanza de las palabras que comienzan por Taf. Recuerden que Taf es la última consonante del alefato hebreo y su nombre significa marca o sello. Y le explicaba que el significado de su nombre es la marca o el sello que el Eterno pone en sus santos en tiempo de juicio. ¿Para qué? Para librarlo. Y les decía también que el Eterno había revelado que dentro del grupo de palabras hebreas que comienzan por Taf, por la misma consonante, hay enseñanzas que nosotros necesitamos entender, guardar, para que el Eterno ponga su sello, su marca sobre nosotros y de esa manera Él nos libre del día de la ira que va a derramar primeramente sobre el Táchira, también sobre Venezuela y posteriormente en las naciones. Estamos, hermanos, en el tiempo donde el Eterno va a derramar su ira y está preparando a su pueblo para librarlo de la ira. Entonces estamos viendo, hermano, una lista de palabras que comienza por Taf. Vamos a pasar a la siguiente palabra, a la palabra Teben. La siguiente palabra es la palabra Teben. Esa palabra traduce paja. La paja, hermano, según la Escritura, era usada para construir. Dice la Escritura ya en Éxodo que la paja la usaban los hebreos para elaborar los ladrillos, elaborar los bloques. Usaban la paja como materia prima. Y también, hermano, la paja aparece en la Escritura como el alimento de las bestias. No alimento para los hombres, alimento para las bestias. Pero hay una palabra, hermano, que aparece en Jeremías, capítulo 23, donde aparece esa palabra Teben. Y es interesante, hermano, porque recuerde que Jeremías vivió en un tiempo donde el Eterno estaba derramando su ira. Y en ese tiempo el Eterno estaba marcando a sus santos para librarlos de ese juicio. Eso fue lo que el Eterno le reveló a Ezequiel, ¿verdad? Allá en Ezequiel capítulo 9. Y recuerde que Jeremías y Ezequiel son profetas contemporáneos. Y allí, hermano, en Jeremías 23 habla de los falsos profetas, de los profetas mentirosos. Dice allí en Jeremías 23, 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. El 26 dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Entonces, hermano, el Eterno está hablando de los profetas mentirosos. Los profetas mentirosos, hermano, han formado maestros mentirosos. Porque el profeta mentiroso dice, Dios me dijo esto, y son mentiras. ¿Y los maestros mentirosos qué enseñan? Pues las mentiras que dijo este profeta mentiroso. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de los profetas mentirosos, tenemos que obligatoriamente hablar de los maestros que están enseñando mentiras. Porque el maestro, cuando enseña una mentira, él seguramente va a decir, no, o Dios me lo dijo, o yo lo leí en algún lado, o un profeta lo dijo, pero está enseñando una mentira. Entonces, obligatoriamente tenemos que hablar de los maestros y de los profetas mentirosos. Luego dice aquí, en Jeremías 23, 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, de la Torá, ¿ok? Se olvidan de mi verdad. Es lo que quiere decir el Eterno ahí. Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Usted sabe, hermano, que aquel pueblo se había olvidado del Eterno, de su verdad, y al Eterno lo llamaban Baal, con otro nombre, con el mismo nombre que Jezabel llamaba a sus dioses. Y usted sabe, hermano, que una de las cosas que el Eterno nos ha dicho es que la iglesia, en este tiempo, adora a Baal. El Dios en el que cree la iglesia este tiempo no es el Dios del cielo, el verdadero, es un Baal. Cuando me refiero a un Baal, ¿por qué, hermano? Porque es un Dios que está en la mente de ellos. Un Dios que ellos se imaginan, porque ellos se imaginan, hermano, un Dios, la iglesia se imagina un Dios que no castiga el pecado, un Dios que no derrama su ira, un Dios que no aborrece el pecado, un Dios que ama al pecador. Y usted sabe que la Escritura no dice en ningún lado que Él ama al pecador, pero el Baal de ellos, de la iglesia, ama al pecador. El Dios del cielo, el Eterno, ama a los que guardan sus mandamientos. Él es fiel a sus pactos y a los que guardan sus mandamientos. Lo dice Deuteronomio 7:9. Pero el Baal
en el que cree la iglesia, ellos dicen que ese Baal es fiel con todo su pueblo y que él va a guardar y va a librar a todo su pueblo. Pues hermano, eso lo dirá en la Biblia de Baal, pero en la escritura que yo tengo no dice eso, yo. El Eterno siempre guarda a un remanente. Yo recuerdo que estaba en Barinas, hermano, y le preguntaba al Eterno, ¿a quién vas a guardar tú? ¿Cuánto vas a guardar tú de Venezuela? El Eterno me llevó a Ezequiel capítulo 5. Me confirman los hermanos si allí habla del barbero. Cuando el Eterno le dice, toma una tijera de barbero. ¿Sí? En Ezequiel capítulo 5, hermano, dice la escritura que el Eterno le dijo a Ezequiel, toma una tijera. Ezequiel tenía que cortarse la barba y el cabello y tomar cabello. Y él dijo, divide el cabello en 3 partes, en 3 porciones. La tercera parte, quémala en fuego. Y el Eterno le dijo, bueno, la tercera parte de la población de este pueblo de Judá, yo la voy a quemar en el fuego. ¿Qué significa quemar en el fuego, hermano? Significa, hermano, que el Eterno le iba a enviar plagas y que morirían de hambre. Y eso mismo va a ocurrir aquí, ¿yo? Esa fue la palabra que el Eterno me dio. Luego le dijo a Ezequiel, toma la otra tercera parte y le dijo, lánzala al viento. Esos son los que ya se están yendo para Colombia, para Perú, para Chile, que se están yendo para otros lugares. Pero allí en esa palabra dice que la otra tercera parte, córtala con la espada. En trocitos la cortara. Y entonces el Eterno le dijo, bueno, la otra tercera parte morirán a espada. Es la guerra. Eso representa más o menos, hermano, el 90% de la población. Un 30% muriendo de hambre y muriendo de plagas y de pestilencias. Un 30% siendo enviado, aventado hacia otros lugares, huyendo de la crisis. Y el otro 30% muriendo en la guerra. Y eso todavía no ha ocurrido aquí en Venezuela, ¿yo? Y eso va a ocurrir. Por eso Venezuela va a ser diezmada. Ahí está la enseñanza más importante. El Eterno le dijo a Ezequiel, toma una porción de los cabellos. Yo le calculo más o menos el 10%. Y le dijo, átalo a tu manto. Cuando él ata el manto, al manto del profeta, al manto de Ezequiel, ¿eso qué significa, hermano? Que el Eterno iba a guardar a aquel que escuchara, atendiera la palabra que el Eterno iba a enviar a través del profeta. Por eso el Eterno le dijo, un remanente, apártalo y átalo a tu manto. Más o menos un 10%. Y luego le dijo, de ese remanente que tú ataste al manto, también toma una parte y lo vas a quemar. ¿Sí lo dice ahí? Ahora, ¿qué quiere decir, hermano? Que aún aquellos que escuchan la palabra de los profetas del Eterno, no todos van a ser librados. ¿Por qué? Porque el Eterno va a decir cosas que el pueblo va a tener que obedecer y no van a querer obedecer. Por eso es que le estoy hablando, hermano, la población del Táchira va a quedar diezmada. La población de Venezuela va a quedar diezmada. El Eterno va a dejar el diezmo, hermano. El diezmo es la porción santa, ¿verdad? Bueno, eso es lo que va a quedar de Venezuela. Y ahí está la enseñanza en Ezequiel capítulo 5. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? ¿Por qué muchos van a morir? Tantos van a morir. El problema es que se levantan profetas que no hablan palabras del Eterno, sino que hablan es paja. Eso lo dice aquí en Jeremías 23. Profetas que hablan paja. Usted sabe, hermano, que al pueblo le agrada más escuchar a los profetas que hablan paja que a los que hablan la palabra de verdad, que hablan la palabra del Eterno. Cuando un profeta habla la palabra del Eterno, la palabra verdadera, el pueblo dice, no, eso no puede ser. Dios no es así. O sea, el Dios de ellos, no, el Baal de ellos. Dios no castiga a su pueblo, el Baal de ellos. Dice Jeremías 23, 28. Esta palabra tiene que ver con algo, hermano, discernimiento. Usted necesita aprender a discernir entre la paja y el trigo. El pueblo ahorita confunde la paja con el trigo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada. La paja es el mugre y el trigo es el alimento. La paja es sucio, el mugre que hay que sacárselo del trigo. Mira lo que dice aquí en Jeremías 23, 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Luego el Eterno dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Ve? Hay profetas que tienen sueños, le dicen a un hermano. Dicen, ¿sabe qué, hermano? Esa mujer que usted tiene de esposa, el Eterno me mostró que eso no es su esposa.
Sí, hermano, yo tuve un sueño así. Yo por dentro, cuando yo lo escucho hablando, ¿sabe qué le digo? ¿Sabe qué, hermano? Eso no es palabra del Eterno, eso es paja. ¿Usted cree que el Eterno promueve el adulterio? O muchas veces yo he escuchado a los profetas que le hablan a muchachitos de 15 años. Y le dice a una muchachita de 15 años y un muchachito de 16 años, mire, el Eterno me mostró que ella es su esposa. ¿Sabe qué, profeta? Eso no es palabra del Eterno, eso es paja. ¿Cómo el Eterno le va a estar buscando esposa a un niño? Eso lo hace Baal. El Dios Baal hace eso. Y el que profetiza en nombre de Baal son los profetas ¿de quién? De Baal, los profetas de Jezabel. O sea, hay un espíritu de Jezabel ahí en esos profetas, hermano. El Eterno es un Dios de orden. El Eterno, hermano, yo no estoy diciendo que no muestra a la esposa de su siervo, pero el Eterno, hermano, espera que el varón madure en el tiempo de su madurez. Y no solamente madurez en años, sino madurez económica, madurez espiritual, madurez en la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Dice Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Adonai, y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, la palabra que viene del Eterno es duro, ¿yo? Y ahí lo dice como es, como un martillo que golpea y rompe la piedra. Si usted es una piedra y el Eterno envía una palabra a través de un profeta, esa palabra va a buscar ¿qué? Golpear esa piedra que es usted. Y eso le va a doler a usted. Y por eso, hermano, es que normalmente las piedras rechazan la palabra del Eterno. Pero las piedras, hermano, ¿cómo aman la paja, o yo? Cuando los profetas que hablan pura paja, las piedras se gozan. Las piedras salen sonrientes. ¡Qué palabra tan hermosa! ¡Qué maravilla! Nuestro Dios, Baal. Lo que le falta es decir Baal. Nuestro Dios, Baal, sí es bueno. La verdad, hermano, la verdad es que el Eterno en este tiempo está levantando profetas al estilo de Jeremías, cuya palabra, ¿qué? Es como martillo. Entonces, cada vez que uno escucha una enseñanza, uno sale afligido, uno sale con dolor. Eso es normal, hermano. No se sienta extraño, eso es normal, porque el martillo está golpeando esa piedra que es usted. Y si usted siente mucho dolor, hermano, entre más dolor usted siente, es porque usted es más duro. Entre más duro es alguien, o sea, entre más piedra es, más duro, ¿verdad? Más le va a doler, porque el martillazo tiene que ser más fuerte. Porque el Eterno, hermano, lo que quiere es convertir los corazones de piedra en corazones de carne. Pero esa piedra, ese corazón de piedra hay que golpearlo con el martillo del Eterno, con las palabras del Eterno que son como martillo que quebranta la piedra. Entonces, hermano, la palabra profética es como martillo que produce dolor porque esa palabra circuncida los corazones. Recuerda, hermano, que nuestro corazón necesita ser circuncidado. Y la circuncisión produce ¿qué? Dolor. Hay que romper el prepucio. Y al romper el prepucio, eso produce dolor. Eso produce una herida. Y hermano, y al que le huye a ese martillo, está huyéndole a la circuncisión. Y por eso, hermano, en las congregaciones están llenas de tanta gente de corazones incircuncisos. Y todo aquel que es incircunciso, hermano, es un extranjero. El Eterno no lo va a tener como su pueblo, no lo va a tener como suyo y por tanto no lo va ¿qué? A marcar, no le va a colocar su sello de santo. El Eterno solo marca a su pueblo que está ¿qué? Circuncidado, que no le huye al martillo, sino que cuando ve al martillo golpeando se acerca allí. No es que sea masoquista, ¿no? No es que sea masoquista, sino que es necesario, es un proceso necesario escuchar la buena palabra para ser quebrantados y ser circuncidados. Hermano, en este tiempo en las congregaciones están enseñando mucha paja y hay que tener cuidado. Y aquellas ovejas que estén escuchando paja y que estén recibiendo paja en las enseñanzas, hermano, ¿cómo van a sufrir, oye? ¿Cómo van a sufrir? Aquí viene gente y escucha una enseñanza y lo golpea duro, el martillo lo golpea duro y no vuelve más. Entonces quiere seguir comiendo paja por allá y se quiere escuchando paja por allá, pero no entiende el mal que se está haciendo. La siguiente palabra tamid comienza por taf, ¿verdad? Como enseñándonos, hermano, que estas son requerimientos, son requisitos que el Eterno ordena para sus santos y restaura en este tiempo para que sus santos sean librados. Esa palabra tamid, ¿qué significa? A ver, los escribas. Continuamente. Aparecen unas canciones por ahí. Besmerat Rateja, Tamid Leolam Baet.
y guardaré tu ley continuamente y para siempre. Tamid leolam baed. O sea, continuamente. Hoy, mañana, pasado mañana, el siguiente día, eso es tamid. Día tras día. Pero cuando yo digo leolam baed, estoy diciendo, eso no termina. Eso no se acaba. Leolam baed. Para siempre jamás. Porque tamid, si yo digo tamid, pero tamid ¿cuándo? ¿Una semana? ¿Tamid un mes? Entonces por eso hay que complementar el tamid con leolam baed. Esta palabra tamid, que significa continuamente, diariamente, es una palabra muy importante para un santo. Usted sabe, hermano, que el Eterno estableció ordenanzas, tamid, continuas. Ordenanzas que nosotros necesitamos día a día cumplir. Hay cosas que usted hace tamid, o sea, continuamente. Por ejemplo, comer. A usted no se le olvida comer, ¿verdad? No puede ser que de repente llegó la noche y mira, se me olvidó comer hoy. Usted no puede llegar a decir eso, hermano. Usted me perdona, pero es algo que usted hace continuamente, ¿eh? Eso es algo tamid. El Eterno, hermano, constituyó ordenanzas continuas. Los santos deben cumplir ordenanzas de manera continua. Debe hacer algo hoy, mañana, pasado mañana para el Eterno. Eso no lo hace la iglesia moderna. La iglesia moderna no hace eso. Pero el Eterno, hermano, cuando restaura o está restaurando el tabernáculo caído de David, cuando el Eterno, hermano, está preparando al pueblo para guardarlo de la ira, para marcarlo, ¿verdad? Colocarle su marca y guardarlo de la ira, el Eterno le ordena a ese pueblo restaurar las ordenanzas continuas para librarlo. Esdras 3:5, recuerda, hermano, que Esdras es una